Bueno, muchachos, vamos a comenzar hoy con la sesión de hoy. Esta vez solamente vamos a ver un pequeño repaso de algunos temas que siento que no pude explicar de manera correcta. Vamos a ver dos. Hoy vamos a ver solamente uno. Es un repaso, vamos a ver casi lo mismo que vimos en la primera sesión. Y ya después veremos otro tema. Ya después de acabar esta sesión, el día de mañana vayamos a otra sesión. Y el viernes creo que tenemos que aventar otra también. No me equivoco, déjenme revisar. Que cae el viernes, Ok. Sí, tendremos que dar la sesión el día viernes todavía. Otro resumen, otro repaso de lo que hemos visto. Si no, voy a hacer un repaso. No sé si nada más me inicio a grabar en la plataforma de aprendizaje para todos, para que se tome la asistencia de que se entró en clase. Ok, listo. Nada más grabar la sesión. Grabamos esta. Compartimos pantalla. Se supone que está grabando. Meet ya está grabando, si no me recuerdo. Sí. Y vamos a ver esto. Déjame poner. Vamos a hacer un repaso de esta. Vamos a hacer otro repaso de esta. Y yo creo que, bueno, voy a checar si o de esto, de lo cual la voy a primero. Okay. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Y se va a hacer este. Son los que vamos a repasar, ¿sale? Este. ¿Se me escucha? Creo que sí. Sí, se me escucha. Nada más que me chance unos minutitos más. Ahorita continúo con la sesión.
Bueno, ya podemos continuar. Vamos a ver el tema de análisis de textos. Esta vez no lo vamos a usar con mis diapositivas debido a que siento que en la diapositiva como que los hice un poquito más, bueno, los enredé un poquito más. De esta manera vamos a usar la plataforma. Viene con información un poquito más explícita, puede decirse en este caso. Pues vamos a checarlo. Les recuerdo, esta vez solamente son repasos de lo que vimos todas las sesiones. Les digo, vamos a checar tanto de este tema, que fue análisis de textos, como, déjenme buscarles otra vez. Análisis de textos, vamos a ver el de métodos diversos para el uso adecuado de la información. Y el, bueno, estoy entre estos dos. Vamos a ver entonces los temas, a ver cuáles doy repasos, todavía lo sigo checando. Pues solamente son unos repasos y también nos vamos a aprovechar a que realicen las actividades que vienen aquí en la plataforma para que lleven su registro también. Bueno, así continuamos. Ya se había comentado que en la plataforma tenían actividades por realizarse. No sé si las habrán realizado, tienen que ya hacerlas también desde aquí para que vayamos al paso a paso de lo que se pide. Entonces vamos a hablar primero sobre los análisis de texto, ¿sale? Sobre los géneros literarios y los periodísticos, ¿sale? Primero que nada tenemos que checar lo que es el propósito de los textos, que nos dice que para poder comprender un texto es importante analizar las relaciones entre las palabras y las oraciones, así como la interacción que desarrollas tú como lector y el texto del que se presenta. También es útil reconocer el propósito comunicativo de los textos para darle sentido a sus mensajes y estructura. Sé que parece un poquito complejo, pero no es tan complicado como se ve, ¿sale? Igual ya lo habíamos revisado en sesiones pasadas. Solamente pues con sus pequeñas diferencias en cuanto a diseño, ¿no?, de la plataforma. Entonces nos dice que tenemos dos clasificaciones de textos, que son los géneros literarios y los no literarios. Un género literario, que ya habíamos checado, son aquellos que son como artísticos y tienen un propósito como de transmitir o reflexionar algo, ¿sale? También nos puede enseñar, igual que tenemos la definición, nos dice, son artísticos, tienen como un propósito buscar, transmitir, reflexionar o enseñar algo. Algunos ejemplos son los cuentos, las fábulas, las obras de teatro, las leyendas, el teatro, etcétera, ¿sale? Y los no literarios tienen como objetivo, esto nos va a dar cuenta que solamente nos va a presentar información, ¿sale? Pueden ser tanto algunas instrucciones, algo que tiene que ser objetivo, ¿sale? Que no tiene que ser muy estético a la vista. Igual te checamos la definición, nos dice que tienen que, como objetivo, ofrecer información, pues ayudar a las personas o dar instrucciones. Están escritos sin un valor estético, como ya se había comentado, y de acuerdo al propósito de la persona, y de acuerdo a un propósito de la persona que lo escribe. Algunos ejemplos son como las noticias, que no solamente son para informar, las instrucciones, que son, como les decía, no tienen tanto valor estético. Perdón, una pequeña distracción. Les comentaba, bueno, ahora sí, les comentaba, también está. Tiene como objetivo ofrecer información, ya lo habíamos checado, y algunos ejemplos son como las noticias, las instrucciones, las recetas, los letreros, entre otros. No solamente como las noticias o las instrucciones,
o las recetas o los letreros, como lo dicen. Su objetivo solamente es darte información. Pueden darte unas instrucciones, pueden intentar persuadirte para que cambies de opinión o algo por el estilo. Se refiere con los géneros no literarios. Entonces, bueno, como lo checamos aquí. Espera un momento. Entonces ya vamos a checar. Entonces los literarios son los que nos dicen, los que nos tratan como de hacer reflexionar o nos transmiten una enseñanza, ¿sabes? Que son como, casi siempre son como enseñanzas en base a historias. Puede ser como lo dice aquí, que son fábulas, pueden ser cuentos, una obra de teatro, una leyenda, etcétera. Sale que solamente los transmiten como una enseñanza o... Ya. Si nos buscan como transmitir algo, ¿sabes? Entonces, como las diferencias, aquí solamente nos tratan de hacer reflexionar, nos enseñan algo. Esos son los propósitos de un género literario. Y el no literario, que son como ya decían las noticias que tienen como objetivo ofrecer información, son como las noticias, las instrucciones, etcétera, que se tratan de persuadir, ¿no? Dan una idea, nos tratan de informar sobre algo, nos dan unas instrucciones, etcétera, ¿sale? También nos dice, también se pueden dividir los textos, aparte de las dos divisiones que tenemos aquí, arribita, que son los literarios y no literarios, también se pueden dividir de ficción y no ficción. Cuando dice que la ficción son escritos realizados, digo la no ficción, perdón, son escritos realizados por uno o varios autores para expresar puntos de vista que se asumen como verdaderos mediante distintos métodos argumentativos, objetivos y subjetivos. O sea que casi siempre, por lo general, los géneros de la no ficción tratan casi siempre de cosas reales, que igual, para que sea algo real tiene que estar argumentado, tiene que tener sus objetivos y subjetivos, ¿vale? Como aquí lo expresa, en, la, en el texto. Me puedo decir un ejemplo, dicen, pueden ser las columnas de opinión, artículos periodísticos, artículos de divulgación, narraciones de viaje, informes, historias, ensayos científicos, literarios o filosóficos, etc. Casi siempre todos estos aquí son cosas que se puede asumir que son reales debido a todas las investigaciones y todo lo que tienen por detrás. Eso es a lo que se refiere con la no ficción. Entonces, en resumen, estos solamente son escritos por uno o varios autores que nos dan o nos expresan sus puntos de vista, que los cuales se pueden asumir como verdaderos claramente mediante sus métodos argumentativos como objetivos y subjetivos, ¿vale? Y la ficción son escritos subjetivos con un componente imaginario, los cuales pueden ser, hay varios tipos, que son los que estamos checando aquí en la pantalla, que son los narrativas de prosa o de ficción. De prosa o de ficción, que son estos de aquí. Aquí nos dice que el autor, en la narrativa o la prosa de ficción, dice que el autor narra los hechos protagonizados por los personajes. Este género tiene varios subgéneros, que son como los microrelatos, los cuentos y las novelas, ¿sale? Tenemos también la poesía, que es una forma de expresión en la que las palabras, es una forma de expresión, perdón, en la que con las palabras se habla de la belleza o emociones. Una forma es el poema o la prosa poética, ¿sale? Y tenemos el guión teatral, que es el que se compone de una lista de personajes, diálogos, acotaciones y división por actos y escenas, ¿sale? Ya, dejen un momentito. Déjenle busco la diapositiva para que chequen, si no me equivoco, tener un ejemplo de eso.
Les recuerdo, el drama es un género literario y su objetivo solamente representa, que es, su objetivo solamente ser representado en un teatro, ¿sale? Delante de un público, y este se caracteriza por emplear principalmente el diálogo entre personajes para representar hechos y situaciones físicas, ¿sale? Ficticias, perdón. Aparte de esto, los dramas carecen de narrador. O sea, no nos cuenta una historia propiamente, sino que solamente nos escenifica las acciones y las palabras de los personajes, ¿sale? Entonces, esto solamente... Uy, ¿qué estoy haciendo? Esto solamente es un guión teatral, ¿sale? Esto se representa en una obra de teatro, en un teatro, y nos dicen que se representan con los diálogos de los personajes. Sí. Recuerden que esto no se cuenta, no como carece de un narrador, pues la historia no se va a contar propiamente, no se cuenta propiamente, perdón, sino que pues van a ser escenas con las acciones y con las palabras que hacen los personajes. También por otra parte nos dicen que los escenarios o los gestos, actitudes y movimientos de los personajes son indicadas en las acotaciones, que son breves, precisas, son breves, ¿sabes? Pues son escritas por el autor, que nos ayuda a orientar la puesta en la escena de la obra, ¿sale? Entonces, tenemos... Si estamos aquí. Ah, no, espera. Entonces tenemos que es esto, ¿verdad? Que son las... Espera un poquito. Sí. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Un pequeño resumen. Tenemos los literarios, que son los que nos transmiten, que tienen como propósito transmitir, reflexionar o enseñar algo, y por lo general son muy artísticos. Como ya vimos los ejemplos, son los cuentos, las obras de teatro, las leyendas, el teatro, etcétera, ¿sale? Y los no literarios, su objetivo solamente es ofrecer información. Estos no tienen un valor muy estético, que digamos, a comparación del género no literario, pero está escrito de acuerdo al propósito de la persona que lo escribe, ¿sale? O sea que si su objetivo solamente es darte información, es lo que va a dar. Algunos ejemplos son como las noticias, que ya, eso ya supongo que ya muchos las han visto, las instrucciones, las recetas, los letreros, entre otros, ¿sale? Hemos visto que se podían dividir entre ficción y no ficción, los textos, obviamente. Y nos decía que la no ficción son escritos que están realizados por uno o por varios autores, y que por lo general, perdón, se asume que son verdaderos, obviamente mediante métodos o modos argumentativos, objetivos y subjetivos, ¿sale? Dicen que algunos ejemplos pueden ser informes, historias, ensayos científicos, artículos de divulgación, periodísticos, que se pueden asumir que son verdaderos. Y la ficción son escritos subjetivos que de un componente imaginario, o sea que no tienen que estar muy arraigado a la realidad, de los cuales se pueden desglosar de la siguiente manera, que es la narrativa o de prosa, que es la ficción, o de ficción, perdón, que es donde dice que el autor narra los hechos de los personajes que protagonizan la historia, y que tiene varios géneros, que es el microrrelato, el cuento y la novela, ¿sale? La poesía, que es una forma en la que de expresión con la que las palabras se habla de la belleza o de las emociones, ¿sale? Que es una forma puede ser el poema o la prosa poética, ¿sale? Y el drama, por lo general, solamente es una historia que, como ya les había comentado, como carece de narrador, esa cosa, perdón, se expresa mediante una obra de teatro, ¿sale? Y los personajes se expresan con el habla, cuando hacen un cambio de escena o de otras cosas, pues, espera un momento.
Ya volví, es que mis animales se meten aquí a donde estoy grabando y no quiero pues, que se escuche mucho ruido de fondo, ¿sale? Entonces, eso es lo que checamos, ¿ah? La prosa o la prosa de ficción o la narrativa solamente nos dice que el autor nos va a narrar los hechos protagonizados por los personajes, ¿sale? Y tiene varios subgéneros que pueden ser las microrelatos, un cuento y una novela. La poesía es una expresión en la que con las palabras se habla de la belleza de las emociones, ¿sale? Y puede ser el poema o una prosa poética, ¿sale? Y el guión teatral, que se compone de personajes, diálogos, acotaciones, división por actos y escenas, es una obra de teatro. O sea, está hecha para que se exprese con una forma, en forma de obra de teatro, donde los personajes se van a expresar con el habla. Y cuando se cambie de escena o se cambie de, o quieran expresar cómo se está comportando, se hará mediante, ¿cómo se llamaba? Pues mediante las acotaciones, ¿sale? Que tienen que ser precisas. Y obviamente esas fueron escritas por el autor, ¿sale? Y entonces ya como cierre, tenemos que, esa es una pregunta que les había dejado, creo, de actividad. Aquí está la respuesta. Dice, ¿cuáles son los textos que lees con mayor frecuencia? Ah, eso fue una que les dejé yo, perdón, sí. Identifica las diferencias entre los textos que lees en la escuela o en el internet, en las revistas o en otros medios escritos. ¿Tienes algún favorito? Compártelos con tus compañeros de clase. Esa es una actividad que tenemos que dejar. En este caso conmigo yo creo que son las leyendas y las novelas. Son algo que más me gusta a mí leer. No sé, tienen historias y como son más ficticios, me gusta un poco más salirme un poco de la realidad. Por eso son mis favoritas y son los que más me agradan. No sé cuáles serán los favoritos de ustedes. Esos son los que yo leo con más frecuencia y son los que son mis favoritos. Bueno, también, aparte de artículos de investigación, son solamente esas dos cosas las que leo. Entonces, esos son mis puntos de vista, ¿sale? Vamos al ejemplo de géneros literarios, ¿sale? Como hemos visto, los géneros literarios son un conjunto de categorías para clasificar a los textos que componen la literatura, atendiendo tanto a su estructura como a su contenido, ¿sale? Los géneros literarios plantean, de acuerdo a cada obra, respecto al modo en que se debe respecto al modo en el que debe ser leída, qué se debe esperar de ella, cuáles son sus características fundamentales, etc. Un ejemplo, para que puedas identificarte, te compartimos un ejemplo de una poesía, una narración y un drama, ¿sale? Tenemos el poema, que eso ya se los había leído anteriormente, que nos decía. Es un ejemplo del tema, les doy chance para que lo lean. Voy a tomar un poco de agua en lo que lo leen, ahorita vuelvo.
Ok, ya volví. Déjenme, nada más pongo esto y esto. Y se supone que está. Parece que sí. No, se ve feo así. Ok, entonces este fue ese poema que vimos la sesión pasada de Rubén Dayo. El poema se llamaba A María Marcelé. Tenemos también La Carta Robada, que es una narración de ficción, que fue otro ejemplo que nos dieron. De Edgar Allan Poe. Que nos decía: recobrándose un tanto, tomó una pluma y después de varias pausas y abstraídas contemplaciones llenó y firmó un cheque por 50.000 francos, extendiéndolo por encima de la mesa de Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría, la abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. Es una historia un poquito corta, pero fue un ejemplo que nos dieron de una narración de ficción, que fue un ejemplo que estaba... Lo busco. Era este. Y busco aquí. Está. Entonces les decimos, tenemos esta, ¿verdad? Que nos decía que una poesía es una forma de expresión con las palabras, en la que con las palabras se habla de la belleza de las emociones, ¿sale? Y si se fijan en el ejemplo que nos dieron, hace exactamente lo mismo. Con las palabras, hablando pues puede ser tanto de la belleza o puede ser tanto de las emociones que estaba sintiendo el escritor en ese momento. Y en este caso, pues, nos dieron el ejemplo de un poema, ¿sale? Después de eso tenemos la narrativa, que fue la que acabamos de ver, que nos dice que el autor nos narra los hechos protagonizados por los personajes, que tienen un ejemplo que puede ser un único relato, un cuento o una novela, ¿sale? Entonces, se fijan, son solamente relatos que como nos dice el ejemplo, que son narrados por el autor, que nos dice cómo son, pues nos dice los hechos que tienen los personajes mediante pues, el texto que nos puso, ¿no? Un momentito. Y ya por último tenemos el pequeño drama, que nos decía y les comentaba también que es un guión teatral que se compone de una lista de personajes, diálogos, acotaciones y división por actos y escenas, ¿sale? Y como les comentaba, como en este caso no tiene un narrador, se nos expresan sus acciones, sus palabras mediante pues el habla, ¿no? Como si estuvieran comunicando entre ellos. Es por eso que estos tienen esta estructura que está aquí, que inician con el nombre de la persona y de quién está hablando, ¿sale? Como es parte de un guión, aquí cada quien lleva sus líneas. Cada quien lleva sus líneas, entonces nos dice pues, qué es lo que se habla, ¿no? Eso nos ayuda bueno, a las personas que lo realizan a saber cuándo les toca su línea y cuándo y qué acciones tienen, porque se fijan también estos cuentan con las acciones que están haciendo mediante unos paréntesis, ¿sale? Por ejemplo, quién es el que está entrando, que se están presentando, que se están moviendo y hablando de otra forma diferente. Eso es lo que los diferentes. Quién dejen busco
A ver si tiene aquí algún ejemplo. Bueno, ¿qué nos dice? Por ejemplo, se los voy a leer un poco para que lo comprendan, pero igual si se checan eso es lo que nos decía, que solamente es un guión teatral que se compone de una lista de personajes. Aquí tenemos varios, que es Elena, Nora, ese personaje de aquí. Son solamente estos tres. Son diálogos y acotaciones. Aquí están los diálogos de los personajes que se tienen. Acá están las divisiones por... Dicen que son división por actos y escenas. Esta vez no. Solamente no sé que esta es la escena 4. Que está dividido en varias escenas. Esta es la escena número 4. Que estoy leyendo. Esto es casi un guión de una obra de teatro prácticamente. Entonces, esto es prácticamente lo que nos dice, ¿no? Es un guión de una obra de teatro que nos dice que tiene la lista de los personajes, y eso los había comentado. Son estos tres de aquí. También tenemos a los diálogos y acotaciones, que son los que están aquí, porque viene a un ladito del nombre. Tenemos que están divididos por actos y escenas. En este caso es la escena número 4. Y de momento son las características que tiene para poder diferenciar entre un drama, una narración o un poema, ¿sale? Se los leo un poco si gustan. Nos dice, Elena está entrando. Dice, perdón usted, señora. Hay un caballero que desea hablar al abogado. Nora contesta, querrá decir al director del banco. Elena le dice, sí, señora, al director, pero como está el doctor allá adentro, no sabía. Cuando están presentándose, dice, soy yo, señora. Elena sale, Cristina se entremece, se turba y se vuelve hacia la ventana. Nora adelantándose hacia él, turbada y a media voz, ¿usted? ¿Qué sucede? ¿Qué tiene usted que decir a mi marido? Prostat dice, deseo hablarle de asuntos relativos al banco. Tengo allí un empleíto y he oído decir que su esposo va a ser nuestro jefe. Nora contesta, es cierto. Prostat dice, asuntos de negocios, señora, nada más que eso. Entonces Nora le contesta, entonces, tómese la molestia de entrar al despacho, y nos dice que le saluda con indiferencia, cerrando la puerta del recibidor y después se acerca a la chimenea. Es un tema cortito, tal vez no lo he leído de la mejor forma, pero es un tema cortito, que es lo que nos dice, ¿no? Nos da las características que tenía. Entonces, como nos dice, el poema era una forma de expresión en la que con las palabras se habla de la belleza de las emociones. En este caso pueden verlo así. Un poema también puede ser identificado mediante su forma de ser escrita, que casi siempre se ve de esta manera. Todos los poemas que son escritos siempre se ven de esta manera. Y a ver si puedo buscar algún otro ejemplo. Esperen, déjale buscar unos ejemplos. Déjale buscar un ejemplo para que lo puedan chequear. No, me parece que no hay ninguno que me agrade. Son estos de aquí, pero déjenles comparto para que los vean. Son algunos ejemplos que están escritos así, ¿sale? Tratan de expresar con las palabras la belleza o las emociones que están experimentando, ¿sale? Son algunos ejemplos de los que hemos estado checando. Estos son los párrafos, no vienen completos, obviamente.
Pero eso es lo que sale, miren. Si se fijan, casi tienen casi el mismo formato que el que vimos aquí en la plataforma. Y estos que les estoy mostrando, ¿sale? Vienen con casi escritos igual. Igual presentan las características que nos decían. Son las características que nos decían. También nos decían que la narración es solamente son unos hechos narrados por el autor, que son protagonizados por los personajes, ¿sale? Nos narran los hechos, en este caso nos narran la historia de cómo una persona recibió, firmó un cheque por 50,000 francos y le fue entregado a una persona, ¿sale? En este caso se lo entregaron a una persona llamada Dupin. Prácticamente nos cuentan la historia, solamente es eso. Nos cuenta la historia, si no cuenta con una estructura o algo por el estilo, es la historia que se nos cuenta. Y ya después tenemos al drama, que eso sí cuenta como un tipo como estructura, que es más fácil de identificar debido a que cuentan con una lista de personajes, que son estos de aquí. Tienen sus diálogos o sus diálogos o sus acotaciones y están divididos por actos, en este caso la escena número 4, ¿sale? Eso es lo que he tratado de explicarles mediante los géneros literarios, ¿sale? Esperen, estos. Sí. Todos esos son de género no literario. Vamos a ver ahora las contrapartes a ellos, que son los no literarios y periodísticos, ¿sale? Que también tienen que ser importantes. Que nos dice, lo que parecen tener en común las clasificaciones de textos es el contraste entre la realidad e imaginación, entre los argumentos o afirmaciones subjetivas y objetivas, ¿sale? Nos dice que un argumento subjetivo y objetivo es un argumento, nos dice que es una expresión oral o escrita, que en la que se comparte un punto de vista para probar, refutar o justificar algo, ¿sale? Los argumentos objetivos son los que abarcan la construcción de textos orientados desde un punto de vista razonado, libre de opiniones infundadas o de una reflexión parcial. Nos dice que los argumentos objetivos tienden a tener un tono expositivo. Nos comentan que tienen párrafos, oraciones breves y concisas y subordinaciones, ¿sale? Entonces casi siempre vienen con una forma de exponer la información. Ya habíamos checado esto, pues vienen tratan de explicar, o sea, instruirte o algo por el estilo, ¿sale? Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, los textos de ficción. En los textos narrativos de ficción se encuentran elementos imaginarios que no siempre corresponden con la realidad objetiva, ¿sale? Eso ya habíamos checado anteriormente. Y los elementos de la ficción son los elementos que pueden tomarse de la historia, de otras culturas, ¿sale? De los sueños, de otros textos narrativos o de cualquier otro mundo imaginario. Todo ello puede ser imaginado. El narrador, el manejo del tiempo, personajes, espacio físico, lenguaje, símbolos, etcétera, ¿sale? Puede ser inventado, como ustedes como visto, o no sé si sepan alguna. Sí, estamos viendo el tema bien, ¿no? Sí. Entonces lo que nos dice que los elementos de la ficción, no tiene ningún clic, gracias. Los elementos pueden tomarse de la historia de otras culturas, de los sueños o de otros textos narrativos o de cualquier mundo imaginario. Nos dice que todo ello puedes imaginarte un narrador, cómo se maneja el tiempo, cómo se manejan los personajes, cómo se maneja el espacio físico, cómo se maneja el lenguaje o los símbolos, ¿sale? Y nos dice que un argumento subjetivo
tiende a expresar la realidad a través de la perspectiva personal de una o más personas. Por ejemplo, pueden ser las historias o las leyendas, que es, por ejemplo, una historia o una leyenda. Digamos que la historia que conoces o la leyenda que conoces no es la misma que se inventó originalmente. ¿A qué se refiere? Eso se refiere, también puede ser afectado mediante los argumentos subjetivos, como son a través de perspectivas de muchas personas, van a ir cambiando mediante el tiempo, ¿sale? O sea, puede que haya personas que de hecho tal vez la historia ni siquiera se acerque ni un poco a la realidad que había. Puede que no se acerque a la realidad. Que digamos que le subió una historia, la otra persona la cambió y esa persona le dio la historia cambiada a otra persona que también la cambió. Entonces vas perdiendo como pues el origen, pues, o sea, las historias originales o tal vez ya está muy exagerada, ¿sabes? A eso se refiere. Bueno, yo trato de entender eso, ¿sabes? O sea, que al momento de hacer perspectiva, pues son cambiadas. Por eso las leyendas y las historias son así. No, que no me deja continuar. Estamos en creo. Sí. Vamos a ver, de textos no literarios y periodísticos, ¿sale? Un texto no literario y periodístico tiene varios ejemplos, que por eso me gusta esta plataforma. No la usaba porque usaba más en diapositivas, pero esta plataforma lo explica muy bien. Que nos dice, recordemos, los textos literarios tienen un propósito artístico o estético, buscan eventualmente transmitir enseñanza o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Y dice que los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga un valor muy estético. Y los textos no literarios tienen un propósito de ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretenden ser bellos, se cumplen con el propósito comunicativo del autor. Y un ejemplo pueden ser las noticias, las instrucciones, las recetas, las cartas de horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Esos son los no literarios, eso ya lo vimos anteriormente con al principio de la sesión. Es solamente pues, ya nos está dando un repaso. Ahí, esperen un momentito, ahí te vuelvo. Ya volví, ¿eh? Es que lo que pasa es que estaban dormidos en mi casa. Por eso estaba hablando bajito, pero ya parece que se despertaron. Entonces ya puedo hablar con un poquito más de volumen. Entonces, eso fue lo que checamos anteriormente, ¿sale? Nos dicen que las características y tipos, hay varias características y tipos de un texto periodístico. Pero antes que nada, nos dice la pregunta, ¿qué son los textos periodísticos? Nos dicen que aparecen en los denominados medios de comunicación de masas, es decir, prensa escrita y prensa audiovisual, perdón. La prensa en Internet es una combinación de las dos anteriores, ¿sale? En la prensa, además de informar, también se admiten valoraciones, opiniones, críticas o halagos sobre ciertos hechos, comportamientos, actitudes o personas. Incluso se dedican algunos espacios o sesiones al entretenimiento, al humor o temas de la sociedad, ¿sale? Entonces, en resumen, son aquellos cuya principal función es informar sobre hechos y temas de interés general, ¿sale? Que habíamos comentado. Pueden ser de la prensa, pueden ser dedicados a secciones de entretenimiento como el humor o temas de sociedad, ¿sale? También esos permiten las críticas o halagos sobre ciertos hechos o comportamientos de actitudes o personas, ¿sale? Esperen que me está sorbando lo de Meet. Nos dice características de los textos periodísticos. Ofrecen información muy diversa, nacional, internacional, local, deportiva, cultural, social, educativa, etcétera, ¿sale? Detrás del redactor o del periodista siempre hay una entidad mayor, una agencia informativa, un periódico, una revista, etcétera, ¿sale? La relación entre el emisor y el receptor es unidireccional,
pues no se espera una respuesta inmediata, a menos del receptor, pues, o sea, del que va a recibir el mensaje, no esperan una respuesta inmediata, ¿sale? El canal periodístico es el papel o las ondas de radio, aunque cada vez más el internet va supliendo estos medios tradicionales, o sea que casi siempre los textos periodísticos vienen en un periódico, o puedes verlos en la radio, aunque últimamente también están en la televisión, o puedes verlos en internet, ¿sale? O sea, eso ya está supliendo a los medios tradicionales. El código periodístico es lingüístico icónico. El texto puede ir acompañado de fotografías, dibujos, gráficas, etcétera, ¿sale? Por ejemplo, puede ser las noticias de la lluvia o cosas por el estilo, ¿sale? Los principales géneros periodísticos, tenemos varios, como pueden observar, que es la noticia, que es un relato objetivo de un acontecimiento de la actualidad. El reportaje, de mayor extensión que la noticia, el tema no tiene que ser necesariamente de la actualidad, puede ser algo pasado, puede ser una investigación, puede ser algo que no necesariamente tiene que ser muy actual, ¿sale? La entrevista, informa sobre un tema de interés a través de opiniones de un entendido de la materia, o sea, puede ser tanto una entrevista personal como una persona especialista en algún tipo de tema para que puedan hablar más de ello, ¿sale? La crónica, la narración cronológica de los distintos aspectos de un suceso en la actualidad. Tenemos el artículo de opinión, que nos dice que es una reflexión crítica sobre temas de actualidad, que nos presenta un punto de vista personal, ¿sabes? Tenemos la columna, que ya es el último, si no me equivoco, que dice que es la colaboración esporádica de una persona de especial relevancia en una materia, un artículo breve que recibe un nombre particular, ¿sale? Y solamente las referencias. Que nos dice, a continuación del siguiente video para conocer la diferencia entre textos literarios y no literarios. Vamos a checar el video para que os quede un poquito más claro, sin dado caso os voy a enredar con esta explicación. Les recuerdo, solamente eso es un repaso para que no les queden dudas, porque siento que son los que peor muchachos, es que se me descargó la computadora. Me va a durar media hora esta pequeña llamada. Quería checar el video, pero se me descargó. Les pongo el video. Esta sigue grabando, creo. No. Bueno, eso ya no importa. Ya, así. Voy a grabar porque se me descargó la computadora, muchachos. Una disculpa. Checamos el de literarios y no literarios y ahorita continuamos. Porque tus ganas de mezclar cuando ven una Vicky. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos... Entonces, eso ya se había comentado, o sea, ¿sale? Esos tienen, solamente como lo acaba de decir el video, solamente tienen que... No tienen un aspecto... ¿Cómo se decía? Bueno, que su función solamente es dar información. No tienen que ser estéticos, esa era la palabra, estéticos. No tienen que ser estéticos, solamente tienen que dar información para intentar persuadir a la persona, ¿sale? Y nos dice que los literarios son los que tienen un propósito artístico o estético y nos buscan transmitir una enseñanza o nos buscan hacer reflexionar sobre algo, ¿sale? Nos dice que presenta un lenguaje especial que les otorga un valor muy estético, ¿sale? Eso ya lo checamos en la diapositiva, digo, en la plataforma, perdón, pero igual en el video no está repasando por si no quedó tan claro, ¿sale? Los literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas.
Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Este es un ejemplo de un género no literario, ¿eh? Me estaba explicando cómo observar. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Eso fue un pequeño repaso de lo que hemos visto. Es lo que nos dice, ¿sale? O sea, es importante porque conocer eso para poder diferenciar si es un texto literario o no literario. En dado caso de que quieras escribir algún tipo de lectura o algo por el estilo, ¿sale? También nos dice las siguientes preguntas aquí abajo. ¿Por qué crees que es importante leer todo tipo de texto? ¿Para qué crees que es importante, muchachos? En mi punto de vista, es importante para conocer el tipo de estructura, el tipo de lectura que se pueden dar, el tipo de mensaje, el tipo de historia. Todo eso es importante para que puedas diferenciar a la larga qué tipo de texto estás leyendo o qué tipo de texto necesitas, ¿vale? ¿Qué beneficios puede tener en tu vida personal, académica o profesional? En mi punto de vista, los beneficios que te puede dar es al momento de conocer el tipo de textos, vas a saber cuáles son más confiables al momento de querer buscar información, de querer buscar algún artículo, algo por el estilo. Vas a saber cuáles son los que tienen información más verídica mediante tipo de argumentos. Por ejemplo, el texto no literario o los de no ficción, perdón. Sí, era no ficción, no recuerdo muy bien cuál era, pero que nos decía que por lo general eran siempre verdaderos, eran verídicos mediante los argumentos que son objetivos o subjetivos, ¿sale? Eso es lo que nos decía, y por eso que es importante, en este caso, conocer o saber los beneficios que te puede dar, pues, es en este caso para mí, el poder conocer o diferenciar qué tipo de texto necesito para una investigación, ¿sale? Cuáles son los que tienen más confiables o algo así por el estilo, ¿sale? Esos son los, para mi gusto, los más importantes. Y ya por último, muchachos, para terminar la sesión, tenemos la metodología de la lectura, que nos dice, es una forma en la que podemos examinar un texto, de manera ordenada y organizada, que nos brinda información acerca de algún tema y se puede analizar mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribió el texto? ¿En dónde y cuándo se publicó? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su propósito? ¿Vale? Eso es para conocer el texto. Busca información sobre el tema de qué trata. Necesitamos saber de este tema cuáles son los hechos detrás de la noticia y realiza preguntas y respóndelas. Analiza el contenido de la información, ¿sale? Por ejemplo, tenemos a continuación la información sobre los indocumentados en Estados Unidos y aplica la metodología de la lectura, ¿sale?
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos? Son las personas de otros países que se encuentran en Estados Unidos y carecen de estatus legal desde el punto de vista de las leyes migratorias. En general, hay tres formas en las que un extranjero se convierte en indocumentado. En primer lugar, por cruzar la frontera sin ser examinado por un oficial de inmigración que autoriza la entrada como admitido o parole. Es típico, el caso típico es cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, principalmente por el desierto. Esa es una actividad cada vez más difícil por el incremento de seguridad en la frontera. Y también muy peligrosa, por el tipo de personas inescrupulosas que controlan el cruce ilegal de la frontera. Y también porque cada vez se realizan más por rutas que cruzan el desierto durante varios días, lo cual hace que decenas de personas fallezcan al año por deshidratación. Cruzar ilegalmente la frontera se considera como la forma más frecuente de convertirse en indocumentado. Por la propia naturaleza de que ese cruce no está registrado, es difícil realizar un cálculo exacto, pero se considera que al menos por cada inmigrante arrestado, cuando intentaba cruzar ilegalmente, 2 migrantes lo han conseguido. En segundo lugar, entrar con una visa o legalmente con un permiso de cruce por ser un país que es parte del programa de extensión de visados y que hace más allá del tiempo autorizado. En el año fiscal 2015, un total de 525.127 migrantes lo hicieron. Esto es lo que también se le conoce como un oversight de la visa y tiene serias consecuencias, ¿sale? Y en tercer lugar, cometer una violación migratoria en caso típico es trabajar sin autorización, ¿sale? Entonces, conocemos las preguntas. ¿Quién escribió el texto? ¿En dónde se escribió? ¿O cuándo se publicó? ¿Qué tipo de texto es? ¿Y cuál es su propósito? En este caso es un texto, es como si fuera un tipo de periodístico, que nos va a decir si son, bueno, nos trata como del tema, ¿no? Nos está exponiendo el tema de los indocumentados, que son los indocumentados en Estados Unidos, ¿vale? Eso fue escrito aunque no se distinga, fue escrito aquí en México, ¿sale? No lo dice aquí explícitamente, obviamente, porque ocupamos la lectura completa. A ver si aquí está, ¿eh? Ahora somos las referencias, muchachos. Déjame ver si está aquí, ¿eh? A ver cómo se puede copiar. Bien, ¿eh? Miren, esa es la página. Aquí nos dice que fue escrito por María Rodríguez y fue actualizado en febrero de 2020, ¿sale? El 4 de febrero de 2020. Entonces, esto. Entonces dice que esa es la pregunta, ¿sale? ¿Quién lo escribió? Fue una tal. Una tal María Rodríguez y fue escrito el 4 de febrero de 2020, ¿sale? ¿Qué tipo de texto es? Eso es un texto no literario, de no ficción, que nos está diciendo, pues nos está exponiendo el tema de los no documentados, ¿sale? De los indocumentados, perdón, en Estados Unidos. Y el propósito es esto, ¿sale? Nos da a conocer, tal vez no sea el objetivo en general, pues, pero nos da a conocer cómo se le considera a las personas en Estados Unidos, los indocumentados, cómo son considerados, ¿sale? Cuáles son las formas en las que se te puede considerar un indocumentado y los peligros también puede ser de ser uno de ellos, ¿sale? Porque, por ejemplo, nos está diciendo que varias rutas para que pueda ser un documentado, pero nos recalca de manera muy explícita que cruzar la frontera por el desierto es muy peligroso debido a los riesgos que esto conlleva, ¿sale? Entonces nos cuenta como de, el principal es los indocumentados, cómo se te considera y también nos da como los peligros, ¿sale? Ahora dice, ¿qué información sobre el tema? Busca información sobre el tema que tratas. ¿Qué necesitamos saber del tema? Aquí nos dice obviamente de los indocumentados. Tal vez puedes buscar aparte de cada cuántas personas salen para allá, qué tipo de trabajo, por qué motivo las personas tienen para cruzar, ¿vale?
una cosa detrás de. Esa puede ser la respuesta a la pregunta que viene aquí. Uy, ¿qué pasó? Que es la de que necesitamos saber de este tema, ¿sale? O sea, cuáles son los hechos que tratan. Puedes intentar saber sobre inmigración, cómo cruzan o dónde pueden cruzar, y puedes buscar como un contexto de por qué cruzan, ¿sale? Tal vez por necesidad, porque están en peligro, algo por el estilo, ¿sale? Y ya por último, si no me equivoco, vamos a responder unas preguntitas que están... No me deja, ya me deja contestarlas. Me sale el texto de finalizar, no me deja contestarlas. Hay unas preguntas que tienen que ser contestadas, pero me temo que ya no se van a poder contestar. Entonces son solamente las de aquí, ¿sale? Creo que se las había mandado por WhatsApp, déjenme revisar. Creo, no estoy seguro. A la segunda clase. Síntesis, no. No se la subimos, perdónenme. No las tengo las preguntas que venían. Parece que no las puedo descargar, por eso no se las subí. Bueno, dice que tienen que leer un cuento indocumentado y realizar las preguntas. Esa era una actividad que se pedía, pero pues parece ser que no se va a poder contestar, ¿sale? Entonces, espero les haya quedado un poquito más claro los temas que vimos. Solamente es un repaso, les recalco, solamente es un repaso para poder realizar, para poder dejarles un poquito más en claro lo que hemos checado, o sea, lo que hemos visto. Vamos a ver el repaso ya vimos, perdón, el repaso de análisis de textos. Después de esto vamos a ver el de métodos diversos para el uso adecuado de la información o asociar datos y ideas de textos, como cualquiera de los dos, y el discurso posesivo. Son los últimos que vamos a ver. Siento que son los que peor expliqué, aunque el discurso posesivo creo que es, o este de aquí no recuerdo mal, para los que uno de los que mejor expliqué, así que hoy te voy a checar cuáles eran los que siento que quedamos dudas respecto a ustedes y los revisamos, ¿sale? De momento, muchachos, creo que ya sería todo de mi parte. Vamos a terminar la sesión ahorita para poder realizar la siguiente el día de mañana. Igual no voy a usar ya diapositivas, voy a usar la plataforma para que puedan ir a la mano y contestar las preguntas que vienen ahí, porque tienen que llevar su registro, muchachos, de que ya lo contestaron, ¿sale? Porque de momento creo que nadie lleva ningún registro de nada. La compañera Jimena solamente me ha mandado tareas, pues, pero también tienen que realizarla de aquí, ¿sale? De momento, ahora sí, muchachos, sería toda mi parte. Espero les haya quedado un poquito más claro la explicación. La sesión va a subirse ahorita yo digo, como 2, 3 de la tarde para que la estén checando, ¿sale? De momento sería todo mi parte, muchachos. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana, ¿sale? Yo no disculpo por no subirle por no... Bueno, porque se me ha caído la conexión, se me descargó la computadora, entonces por eso fue el fallo, ¿sale? De momento ya sería toda mi parte. Nos vemos el día de mañana, ¿sale? Bye. Esperen un momentito nada más. Es verdad. Les pido también, después de esta semana, que sería el viernes, el último día de clase, ya avanzaríamos al tema de matemáticas, que vamos a ver el tema de expresiones algebraicas, que son estas de aquí. No, perdón, esta. El desarrollo del lenguaje algebraico. Esa es la que vamos a ver el día, yo creo que se va a caer el lunes, si es que no hay problemas para realizar las sesiones, bueno, lo que es el aula virtual, porque pues, hubo muchos problemas al principio, entonces no sé si haya más problemas. Eso es lo que vamos a ver después del día lunes. El día lunes
12 de mayo. Vamos a revisar esto para que les quede un poquito más en claro. Vamos a ver eso. Nada más tengo la duda de que si vamos a ser los mismos compañeros o si van a meter a alguien más. Ya sería cuestión de nada más de ver si nos van a cambiar de alumnos o vamos a seguir siendo los mismos, ¿sale? De momento, ahora sí ya creo que sería todo de mi parte. Les recuerdo, vamos a verlas, un pequeño resumen, no tan amplio, pero quiero dejar un poquito más en claro lo que va a ser este o este. Lo que vamos a checar mañana voy a revisar, voy a checar cuáles son. Porque voy a tener que checar si este sí les quedó muy en claro o no. Voy a ver de cuáles no han hecho actividades para dejarles la actividad, ¿sale? Ahora sí ya creo que ya sería todo de mi parte, muchachos. Nos vemos el día de mañana, ¿sale? Bye.